Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. No me acostumbro, me encanta, me encanta. Oremos, buenas, mejorcitas. De nuevo, gracias por mantenernos arriba en ese top 5, a regañadientes con María Rojas Estape. Que no baje, por Jordi favor. Wild, gracias por ser de esa otra España. Hoy tenemos muchas cosas, Nerea. Lo primero, una mirada hacia las licencias e irregularidades que acontecen en locales que desembocan desafortunadamente en tragedia, como lo ocurrido en Atalayas, Murcia. Desde aquí, máximo respeto y apoyo a las familias de las víctimas. Respeto que no están teniendo todos los medios, que están siendo horriblemente insensibles con esos audios. Horroroso. Me da mucha pena, ya Murcia la quiero mucho. Nada, un beso enorme que lo sentimos en el alma. Os vamos a contar también que acaba de entrar en vigor la Ley de Bienestar Animal. Lo resumo muy rápido. Deja fuera toros y caza. Anda. Mete dentro todos los gatos y los perros que tenéis y que ahora mismo nos están escuchando, que también son oyentas y que os tienen esclavizadas comprando unos piensos carísimos, nenas. Eso a ellos les interesa bastante esta ley. El Juli le brindó el último toro a Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Joder. Fíjate por la tauromaquia, dijo. ¿Cuántas cosas en anda, esa frase? ¿Cuántas cosas? Juli, tauromaquia, Isabel. Sí, son muchas cosas, efectivamente. Pero bueno, más que los gatos, nos encantan también las huelgas, ¿eh? Porque aunque no te lo creas, en Hollywood han conseguido regular la inteligencia artificial en los guiones, algo que no sabíais pero que estaba ocurriendo. Efectivamente, actualmente la inteligencia artificial está escribiendo diálogos de Succession. Esto y más cosas que te vamos a contar a continuación. En nuestra querida España vamos a seguir probando con investiduras, ¿vale? Hasta que salga una chica. Pues alguna saldrá. La de Feijóo ha fallado, ya se sabía. Él se ha puesto en plan, no, si es que yo no quería ser presidente, ¿qué decís? Si es que yo renuncio, ¿a qué renuncias? ¿A qué renuncias? Si es que no te iba a salir. Ahora lo va a intentar Pedro Sánchez. Cae de pie, Pedro Sánchez lleva cayendo de pie desde 2016, Pedro Sánchez, no nos olvidemos, esloveno. Y bueno, como está la cosa crispada, hemos visto escenas de violencia, incluso toques físicos, o sea, contacto físico. Llevamos una semana pasando bastante vergüenza. Vergüenza.com también hemos querido precisamente aprovechar esta violencia ejemplar para trasladar a lo que ocurre en ocasiones pues, en las calles, ¿eh? La violencia como concepto de adaptación al entorno, estas conductas violentas en menores que tienen evidentemente un porqué que no te lo vas a creer. Somos nosotros como sociedad y no sé si os suena aquello pues, de los Trinitarios, los Latin Kings. Bueno, pues María Oliver nos va a contar porque fue miembro de los Latin Kings, Kings también en los 2000 para hablarnos de motivaciones de una persona joven para meterse pues como pandillero, como pandillera. Vamos a salir mejores. Lo que ha pasado estos días. Las discotecas incendiadas en Murcia tenían una orden de cierre. Han fallecido al menos 13 personas en este incendio este fin de semana en 2 discotecas en Murcia, que eran un local que estuvo separado y tenían, hemos sabido, una orden de cierre desde enero de 2022. La empresa que era dueña, Teatre-SL, dispuso de licencia de apertura desde 2008 como discoteca con cocina y en el momento en el que dividió el local en dos, esta licencia pues quedó inactiva y tenía que renovarse y esto no sucedió. Bueno, básicamente, para explicarle a todas nuestras mejorcitas, la licencia es una autorización que conceden. Esto es importantísimo porque entran las competencias. Un ayuntamiento para llevar a cabo una actividad regulada por una administración local, como son pues, estos espacios. Toda la actividad urbanística y no urbanística se regula por los ayuntamientos, por estas entidades locales. Que sea una competencia directa de los ayuntamientos no es casual, porque quiere decir que, bueno, pues evidentemente hay cierta intervención. ¿Con esto quiero decir que los ayuntamientos quieren que ocurran tragedias, como ha ocurrido en el Madrid Arena, como ha ocurrido en otros ayuntamientos? Por supuesto, claro que no. Pero lo cierto y verdad es que en muchas ocasiones, bueno, pues se pagan multas, se puede subsanar cosas menores, pues hay un ruido, pues una multilla. Evidentemente, también, sobre todo en sitios que son más pequeños, son la propia policía local la que se persona, ¿no? La que dice, a ver, ¿qué está pasando? Venga, vamos recogiendo. Porque pueden llegar a tener ciertas instrucciones por parte de las entidades locales.
no tanto para aparecer, sino como para no aparecer. Es decir, la policía no sabe en todo momento si todo está regulado todo el rato. O sea, es decir, son... A no ser que pase una emergencia o haya pues una denuncia de algún vecino, pues en ocasiones hay sitios clandestinos donde, verdad que en un after has estado tú tranquila, verdad mejorcita, y no ha entrado ninguna policía, que evidentemente se sabe y consta que hay. O sea, esto es como decir en plan de, ay, uy, ¿qué es esto de que los chiquitos entren en una discoteca y se metan ketamina? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo...? Bueno, pues porque pasa. O sea, quiero decir, otra cosa está en que estemos todo el rato fijándonos en eso, con el hiperfoco en eso. Pero, evidentemente, una de las catástrofes que ha ocurrido en esta situación es que cuando a ti te conceden una licencia, normalmente se suele superar un peritaje. Estos peritajes también afectan, y en una línea lo digo, también, por ejemplo, a festivales. O sea, los festivales, muchas de nosotras, por ejemplo, pues hemos estado a lo mejor este verano en el Mad Cool. ¿Por qué el Mad Cool sí y el Festival Reggaeton Madrid no? Bueno, pues todo esto se lo podéis preguntar con muchísimo cariño, pues o a Almeida o a nuestra querida Isabel Díaz Ayuso, porque al final estos son concesiones, empresas privadas. Claro. No es que he vendido no sé cuánto, al final has vendido un exceso de no sé cuánto, es que hago overselling porque así viene menos, porque al final siempre viene menos gente y yo salgo perdiendo. Bueno, cosa distinta está, insisto, que no pasen tragedias, que nadie quiere que pase ninguna tragedia, y no creo que nadie de las administraciones quiera llevarse muertos a las espaldas, como le pasó a Ana Botella con el Madrid Arena. Pero lo cierto y verdad es que cuando ocurren este tipo de accidentes trágicos, hay responsabilidades, es cuando tú dices, anda, pues al final efectivamente tendrías que haber mandado a tu arquitecto, a tu inspector exactamente, y a tus cosas. Porque el siguiente paso es una inspección. O sea, todo el mundo se está preguntando por qué seguían abiertos estos locales. Correcto. La responsabilidad principal es de los dueños, pero también del ayuntamiento, pues por no operar, no precintar cuando claramente esto no había pasado la inspección. Has mencionado mogollón de irregularidades que hay en locales de ocio que dependen de ayuntamientos pequeños que pagan la multa porque esto se oye constantemente, ¿no? Estos tienen la terraza que empieza en Cabo de Gata y acá colinda con Ávila porque pagan la multa y no pasa absolutamente nada. Se pasan por el forro de la ley de costas porque pagan la multa y les sale rentable tanto al ayuntamiento y les sale rentable a ellos porque en temporada alta ganan pasta. Correcto. O sea, la manga ancha con los locales de ocio puede ser muy peligrosa. Es horroroso que tengan que suceder cosas como esta para que se regule de verdad y se haga una vigilancia. Y en una línea horrorosa también el tratamiento informativo, que esto ha aparecido un poco en los años 90, los hijos de, o sea, los padres de las niñas de Alcácer en directo, ¿no? Porque ha aparecido directamente, o sea, como me acuerdo el tratamiento del asesino de la Baraja, que está en Netflix, esta serie, con el reportero, con el muerto tapado por el aluminio de fondo, ¿no? O sea, el objetivo es, bueno, cuando tú trasladas una noticia, tengo yo entendido, sin ser periodista, pido perdón por el intrusismo, pero es permitir al espectador que se acerque a la noticia haciendo valer el significado de la noticia, la razón de la importancia y el contexto. Nunca, bueno, pues estas cosas de mal gusto de publicar los audios. Y lo digo expresamente por el diario El Mundo. Entra en vigor la Ley de Bienestar Animal. Se hacen efectivas ahora unas normas con las que se pretende que aumenten los derechos de los animales domésticos. Claro, esto no toca, como hemos adelantado antes, básicamente perritos, gatitos, hurones. Ahora os lo vamos a resumir. Animales domésticos, que claro, es que esto es una distinción casi filosófica, ¿no? Que haya una ley que proteja a los bichitos que están bebiendo agua mineral tumbados en una cama con dosel que les has puesto, y no protege a los bichitos, pues por ejemplo, que tienes en la nevera, ¿no? Es bastante extraño. Bueno, claro, es que todo esto es un temazo que ya hemos hablado aquí muchas veces de veganismo y de nuestras dobles cosas, ¿no? Que nos llevaría para directamente otro programa. Pero bueno, por incluirte algunas de las medidas que ya se aplican: sanciones por dejar un perro atado y sin supervisión en la calle, esto de un supermercado, una terraza, un no sé qué, no sé cuántos, o bueno, pues se regula para que puedan acceder, o pues el perro pues no se puede quedar ahí desatendido. Aparte, no se pueden quedar más de 24 horas y 3 días si se trata de cualquier otra mascota, solo, sin atención. Claro, penas más duras. 24 horas para perros y 3 días para el resto de bichos, animales. Que me parece bastante, para gatillos. Los míos son unos tóxicos, tienen una dependencia emocional que no veas. Hombre, o sea, es no que, tío, es que solos. Vamos a ver, esto, yo no, porque no tengo animales y a mí me encantan. Tía, yo he convivido con los gatos de mi amiga
amiga Andrea durante 7 años y yo tengo dependencia emocional de esos gatos. Y les quiero ellos muchísimo, probablemente de ti. pero yo no paso tiempo en casa. Entonces, yo no voy a ser una persona negligente. Entonces, chicos, sencillamente operar con cabeza, por supuesto, no se pueden, están prohibidos. Utilizar collares de pinchos, este tipo de cosas. Penas de cárcel para gente que haga maltrato animal. Insisto, lo del mundo toro, pues claro, es una cosa que no deja de sorprendernos. Y lo del mundo perro de caza, lo del mundo galgos y podencos, que les abandonan. Entra en el mundo criaderos, solo puede haber criaderos, y entra en hay criaderos autorizados, y entra en el mundo escaparates escalofriantes de tiendas de animales con perritos ahí contra el cristal y la gente golpeándoles constantemente. Es que yo trabajo en un sitio de esos. Wow, pues eso, la verdad es que es un gran alivio, ¿eh? O sea, hombre, es un gran alivio. Es un gran alivio porque además es que, claro, se contagiaban las enfermedades unos a otros, estaban hacinados, claro, o sea, lo que parecía una monería en plan de, oh, ¿cuántos Pomerania juntos? ¿Sabes? Bueno, todos esos Pomeranias los había horrible. parido una perrilla explotada que la tenían pariendo metida en un cajón durante años y años. Claro. Seguro obligatorio para perros y y curso para dueños. Les viene fenomenal. Espero que les hagan un curso muy intensivo, ahora que voy en silla de ruedas, sobre recoger las heces de la calle, porque francamente es alarmante esto, chicas. Pensad en la peña que va en silla de ruedas autopropulsada por las extremidades superiores. Claro, es que íbamos con esto. Y en una línea, efectivamente, por recordar y subrayar este asunto que desde marzo llevan los animalistas reclamando, yo de hecho estuve en una concentración que se hizo en Callao, los perros de caza y el uso profesional de los animales, pues claro, es una cosa que nos sigue pareciendo extraña. De hecho, España es el único país de la Unión Europea donde sigue permitida la caza con galgos y podencos. PSOE, nuestro amigo, Perra Sánchez, lo vetó. I have to say. Claro, encima con las organizaciones animalistas lanzaron este dato que fue más de 50.000 abandonos al año. O sea, todos estos galguitos, no me abandones, tal. Y es una cosa que encima se patrocina, que lo vi en el Instagram de una activista, se patrocina mucho desde Alemania. O sea, Alemania se dice, en España están abandonando todo esto y se acogen desde otros países de la Unión Europea los animales que nosotros desde España abandonamos. Que lo sepas. Entonces, bueno, pues en fin. Bueno, que lo sepas, que yo sé que tú no haces nada de esto, cariño, pero es que es lo que hay. Finaliza la huelga de guionistas en Hollywood después de 148 días de paro en los que la industria ha perdido un pastizal impresionante, súper multiplicado por el que habrían perdido si sencillamente hubieran atendido a las demandas de los guionistas, que eran completamente legítimas, tipo el primer día. Pero bueno, se han resistido también los huelguistas, les han apoyado los actores. ¿Cómo nos gusta una huelga? ¿Cómo nos gusta una huelga cuando sale bien? Hay un renacer, que ahora os vamos a explicar, del movimiento sindical en ese país infecto, que bueno, están haciendo una cosilla bien. La gran reivindicación: regular la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora en Estados Unidos no puede escribir o reescribir material literario. O sea, tú no le puedes dar a la IA la primera temporada de una serie y decirle, hazme la segunda como si fueras una guionista con conciencia feminista, un poco ácida y ligeramente enganchada al diazepam. Y es que te lo hace. Pues eso ya no se puede hacer. Bueno, y una de las cosas que también de aplaudir, algo que las plataformas de streaming decían que no se podía regular, que no había forma de comprobar, y era precisamente los bonos dependiendo de la audiencia que consiguiesen ciertas películas en plataformas. Antiguamente, cuando no existían las mismas, pues era tan fácil como pues la taquilla que había hecho una película, los DVDs que se vendían o las veces que se alquilaba. Pero claro, ahora eso se complicaba el registrarlo, lo cual me parecía altamente complicado. Si se puede registrar una audiencia con un decodificador en tu casa, ¿cómo no se va a poder registrar una huella digital de pues yo me he visto lo que el viento se llevó en Netflix, ¿no? Entonces, bueno, pues más dinero van a cobrar, las diferencias son efectivamente un 5% del primer año, un 4% y un 3,5% el tercero, que parece que mentira que han tenido que reclamar eso, porque es que los guionistas se les pagaba por un curro y decían, ala, con Dios, un curro bastante precarizado por otra parte, porque claro, ya hay mucho contenido, mucho material y todo el rato es como una expendedora de movidas. Entonces, bueno, pues ese es el punto.
Si van a trabajar las máquinas, volviendo al tema de la IA, fenomenal, pero no puede ser que el dinero que generan las máquinas se lo queden 3 señores. O sea, estamos súper de acuerdo en que trabajen las máquinas siempre y cuando haya renta básica universal en Estados Unidos, reparto de la aquí tarta. y en todo el planeta. Os hablábamos de un renacer del movimiento sindical, están en huelga también los trabajadores hoteleros de California, que se han ahí rejuntado y llevan bastante rato, porque es que sencillamente no pueden vivir en Los Ángeles, que la industria hotelera se ha recuperado, es un destino de vacaciones, se ha recuperado después de la pandemia y la gente que trabaja en esa industria hotelera pues sigue cobrando lo que viene siendo una mierda y además no puede pagar los alquileres de la zona, porque son altísimos. Esto pasa en zonas turísticas de España también muchísimo. También Cuéntame. Sí. No, dale. Lo de los coches, ¿no? Bueno, los coches es fortísimo. Los coches también parados. Esto nos va a afectar también en un momento dado. Pero sí que es verdad que es que Estados Unidos ahora mismo está en el nivel más bajo de afiliación de la historia. Fíjate, o sea que no es ninguna tontería y por eso está viviendo esta oleada de organización, de organización laboral que no se veía precisamente desde los años 60. Esto es maravilloso. Buenísima noticia de la industria de los coches. Un datillo para que os hagáis para que empaticemos con el cabreo que tienen estos trabajadores y trabajadoras. Los ejecutivos reciben paquetes salariales de más de 20 millones de dólares, fuerte, mientras que sus trabajadores ganan $16 la hora. Esto afecta, a las Big Three, ¿no? Que son General Motors, Ford y Stellantis, que no sé cuál es, pero Ford la conocemos todas. Te la mamo en el Subaru, yo creo que es el de Stellantis. Me parece muy fuerte, 20 millones de pavos, tío. Es que claro. Pues eso es lo que pero si es que esto, claro, luego es la acumulación. Cuando ves a Ferrovial se va a Países Bajos, dices, pero por el amor de Dios, chicos, pero parad, que precisamente yo hablé de esto en el último Hora 25, que por supuesto puedes consultarlos todos entre www.cadenaser.com. Puedes volver ahí a nuestras secciones. Están súper bonitos porque es que le metemos un trabajo a esos 5 minutos que no te puedes imaginar. Intentamos hacer ahí unos ave-crems que nos escurrimos las meninges para estar a la altura del Aimar, impresionantes, ¿sí o no? Sí, la verdad es que sí. A Inés le ha quedado fenomenal el último, francamente. A ver el lunes de qué hablo yo. Igual de lo de la huelga, ¿eh? Pues deberías hablar de la huelga. Igual a lo mejor hablo yo del independentismo, que me gusta. La huelga. Hablando de independentismo, Ay, Dios mío, hablando del independentismo. Le intenté explicar la cuestión territorial a mi amigo Franco Bertolucci, que es argentino, y me dijo, pero esto es fetichismo geográfico, lo que tiene. Fetichismo geográfico me parece el mejor término que jamás se ha puesto a esta situación. Bueno, que otra investidura que no valió para nada, lo cual ya sabíamos, están pervirtiendo el sentido del Parlamento, precisamente bajo los nombres, como dije bien en Hora 25, de terroristas y golpistas y este tipo de mierda que se dedican a utilizar. Falta mucho más que una amnistía precisamente para reparar, conciliar y por supuesto hace falta mucho más que una conversación entre estas gentes, pero ya pues nuevamente que estamos entre una especie de guerra de egos, tía, que esto ya es otra cosa como... Es un aburrimiento, sobre todo. La última noticia es que Junts y Esquerra, los independentistas con representación parlamentaria, ya no plantean solo la amnistía, sino que plantean el referéndum, y el PSOE en sus negociaciones ha dicho, pues tío, que amnistía quizá, referéndum ni de coña. Ese es más o menos el resumen de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado también? Que hemos pasado... Vergüenza de las instituciones, pero vergüenza de que te aprietas el cojín ahí contra la cara hasta que se te queda la nariz como un carlino. Que tú quieres decir en plan de jope, es que todo el rato reclamando, ¿no? Oye, cero ejemplificador. Ha ocurrido que lo habréis sabido ya, que el concejal socialista Daniel Biondi daba así tres toquecitos en la cara de Almeida en el ayuntamiento. Fíjate que yo no soy fan por Dios, precisamente, joder, el puto Almeida, pero chico, es que ¿qué haces? Pero digo, ¿cómo de cutre? O sea, ¿cómo de cutre tiene que ser lo que has hecho para que estemos aquí, mi comadre Inés y yo, defendiendo a Almeida? De verdad, no nos pongáis en estas situaciones.
es que nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos, que no podemos más de tirar del carro. ¿Cómo le das 3 toques en la cara a un señor? Hombre, ahí descolgó el teléfono, perro, y dijo a la puta calle, a la puta colega, calle, a la puta obviamente. calle. Hombre, claro. También han increpado a Óscar Puente, ¿no? Que fue el que hizo el trabajo precisamente de Pedro Sánchez en el Fue Congreso. rarísimo eso. También. Fue rarísimo, fue raro porque también es como, chicos, a que hemos venido aquí, o sea, es como es muy pandillero el tema del día, por cierto. Bueno, que le dieron, o sea, que a Óscar Puente tuvo que llamar a la policía porque un pasajero se le acercó preguntándole insistentemente de manera así como acosadora ¿qué le parece lo de Puigdemont? Es que la gente, claro, está en demencias. Está en demencia, está crispadísima. La gente está en demencias, tíos. También llevamos unos ritmos que pa' qué. Y de hecho, fíjate, estamos en unos niveles en los que ya la educación se ha ido por la rendija, se ha ido por el váter. Marta Fernández, la presidenta de las Cortes de Aragón, ha negado esta semana también el saludo a Irene Montero y Ángela Rodríguez Pan. Una cosa como ya grotesca, ¿no? O sea, como yo no le voy a saludar, no le voy a saludar. Cuando Irene, bastante fina, entró con una sonrisa diciendo qué contenta estoy aquí en este evento europeo en el que se defiende el derecho al aborto y el feminismo. O sea, es que, claro. Entró como ta-ta-ta-chan y la otra pues se le debió helar la sangre. Y la otra se quedó así, hizo... O sea, estaba como que no podía más. Ya, pero es que, tías, es lo que hay. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo entiendo que haya gente que nos crispe, haya gente que nos saque de nuestros lugares, haya gente que no tenga nuestro mismo color político, pero tenemos que intentar socialmente mantener unos mínimos. O sea, los mínimos que sean no cagarnos encima y con nuestro olor apestar al resto y, por favor, no pegarse, que de eso va el tema del día, Nerea. Del pegarse. El tema del día. La verdad es que deberíamos de dejar esta sintonía mucho más rato, ¿eh? Me gusta muchísimo. Nos gusta muchísimo. Es que no podemos salir de aquí, o sea, fíjate. Y bueno, pues precisamente vamos a hablar de violencia en un sentido todo, ¿no? De lo general a lo particular, de lo estructural a, bueno, pues esas calles que en muchas ocasiones pues están llenando de violencia sin tampoco el dramatismo, ¿no? Como un poco de Ocupas Securitas Direct. O sea, quiero decir, hay muchos casos hay casos de violencia. Evidentemente la violencia, sobre todo en los centros escolares, pues se lleva luego después a casa. Hay muchas fórmulas de violencia, no solamente darle 3 tobas a Almeida. Es violencia radical. Por supuesto que es violencia radical, pero hay muchos tipos que precisamente pues vamos a pasar un poco por encima. Pero no sin antes comentar que la catedrática de Psicología Evolutiva y Educación, María José Díaz Aguado, decía que todos los acosos y violencias parten de una base común, que es el dominio y la sumisión como forma de relacionarse. Cree además que la violencia es una adaptación al entorno, en cierto sentido. Nadie nace maltratador, sino que nace con la capacidad de aprender la igualdad para aprender la empatía o para aprender la violencia, pero que una vez aprendida, la violencia es más difícil de abandonarla. ¿Y qué es la violencia? Pues es un concepto bastante cambiante en los tiempos, en las sociedades y en los códigos morales que normalmente ha marcado pues, la religión y las leyes. Lo que ahora consideramos violencia contra las mujeres, hace poquitos años en España era sencillamente una manera de relacionarse completamente normalizada y amparada por la ley y por la Iglesia Católica. Lo que ahora algunas consideramos violencia contra una persona negra estaba normalizado por sociedades esclavistas que ni siquiera les consideraban seres humanos. Ahora, su grado de humanidad de las personas racializadas y la violencia que se ejerce contra ellas sigue siendo menor, se le sigue quitando importancia. Por eso las noticias de maltrato en CIES o trabajo prácticamente esclavo, muy, muy, muy precario en los invernaderos, pues nos importan menos. Hace muy pocos años era impensable que hubiera una ley que regulase la violencia contra los animales domésticos, como la que hemos hablado hace un momento. Y quizá, idealmente, dentro de unas décadas, no lo sé, pues también habrá una ley que considerará violencia la industria cárnica completamente normalizada ahora. La violencia es tan importante que incluso define nuestra manera de organizarnos políticamente.
lo que define un Estado es el monopolio de la violencia. Esto lo decía el abuelito Max Weber. El abuelito Max Weber. Dilo. El Estado es el que ejerce la violencia legítimamente, por eso la violencia ejercida en una guerra o por un antidisturbios contra tu amiga ecologista de Coslada es legal y está amparada por la ley. Otro abuelito, todos los pensadores del siglo XX, Inés, son unos bebés. Son abuelitos, son tu bebés abuelito. gigante. Son como que a veces les haces caso, a veces no, pues pensadores del siglo XX. Es como que dice, ay, pues esto me sirve, esto es interesante, esto está bien. Otro abuelito que tenéis súper presente del siglo XX, Pierre Bourdieu. Este se inventó algo imprescindible que mencionamos en todos los programas, que es la violencia simbólica. Aceptación, internalización por parte del dominado de los esquemas de pensamiento del dominante, haciendo invisible la relación de dominación. Un ejemplo, pues cuando en el programa de Ana Rosa se relaciona automáticamente y en una sola frase menas, niños, vaya, con aumento de la delincuencia. Más ejemplos, pues yo qué sé, cuando vas sencillamente por la calle y la publicidad te ataca con unos simpáticos roles de género, ¿no? O sea, esa Gillette de el jugador exjugador Joaquín, bueno, pues no sé, esa CeraVe en la ingle de una mujer, la operación bikini también es una violencia simbólica, por supuesto la cultura de la violación, la pornografía, ese Jesucristo representado de rubio con ojos azules, fíjate, Jesucristo. Bueno, pues valores, en resumen, que refuerzan las desigualdades estructurales. A mí me gusta mucho, para hablar de violencia, que recomendaros en este momento la obra de Rita Segato. Hay que leérsela despacito, porque si no, no hay un Dios que la entienda, pero ella entiende el ejercicio de la violencia machista como algo que va mucho más allá de violencia ejercida por parte de hombres contra mujeres y se extiende a otras cadenas de mando aprendidas. Os voy a leer 3 líneas de esta señora sobre la masculinidad. La masculinidad está más disponible para la crueldad porque la socialización y entrenamiento para la vida del sujeto que deberá cargar el fardo de la masculinidad lo obliga a desarrollar una afinidad significativa entre masculinidad y guerra, entre masculinidad y crueldad, entre masculinidad y distanciamiento y entre masculinidad y baja empatía. O sea, lo que está diciendo Laura Rita es que hay un entrenamiento, que esto no son cosas naturales. Ella lo llama la pedagogía de la crueldad. Y se trata de aprender un estatus, que estatus de mando y violencia son inseparables y que violencia y masculinidad también son inseparables. Esto se ve en el cole, en los videojuegos, en todas partes. Esto me he enterado más con tu explicación, casi que es verdad que la Rita Segato está... Tela marinera, claro, que leérsela despacito y sí, bien despierta. Por contextualizar un poco, vamos a hablar de que efectivamente ha habido casos de aumento de violencia. Criminalidad en España ha crecido pues un poquito más en este último trimestre, con 588.000 infracciones penales contabilizadas por las fuerzas de seguridad. No a la inversa, desde luego, porque no las hemos podido contabilizar. Homicidios 84 frente a 74 en el mismo periodo del 2022. Por supuesto, delitos sexuales, de los que hemos hablado intensamente en este programa. Cibercriminalidad, bueno, pues un periodo de incremento pues prácticamente de un 15%. Violencia en menores, algo que me interesa abrir especialmente, Nerea, porque esto es algo preocupante, o sea, es algo preocupante y además solventable si tenemos los medios en los centros educativos necesarios para poder dar respuesta. Hace apenas una semana, un joven de 14 años atacaba con 2 cuchillos a varios compañeros y profesores en un instituto de Jerez de la Frontera. ¿Qué ocurre? No te enteras que evidentemente esta persona es de nacionalidad española, por un lado, ¿no? Para poder todavía resignificar todavía más los racismos estructurales que tenemos, pero la movida está en que los jóvenes, hay algo de ellos que están incorporando precisamente la violencia a su forma de vida. No solamente esa violencia, sino la violencia también sexual, la violencia machista y ciertamente justificada. Hay una ausencia de atención en muchos de los hogares por lo que sea, o sea, quiero decirte, por falta de tiempo, porque los padres están en vicios, porque hay una situación de maltrato y todo esto desemboca en los centros escolares. En los centros escolares no hay recursos en muchas ocasiones, los orientadores son prácticamente enemigos, los educadores sociales lo mismo, hay uno para atender un centro de 1000 menores.
¿Qué ocurre con todo esto? ¿A quién le cuentan las cosas los menores? ¿Cómo identificas estos problemas? Yo tengo, y que ya lo conté la temporada pasada, pero una conocida que trabaja en un instituto del Pozo, que hay un 30% en estadística de la clase que o se ha autolesionado, tienen que tener las ventanas cerradas con llave, tienen que, según qué personas, acompañarlas otros compañeros al baño porque, bueno, pueden tener este tipo de conductas, gente que es eminentemente violenta. ¿Por qué? Porque vienen de una familia desestructurada, porque vienen de una familia... Muchísimas razones, claro, por muchísimas una razones. desatención. Pero claro, tú encima ahí ya dices, hostia, ¿socialmente puedo hacer algo? Claro que puedes hacer algo, puedes echar pasta y recursos en atender a esta movida. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, no dejar que se resuelva solo, porque las cosas, desde luego, o sea, si algo nos ha enseñado la mano invisible de Adam Smith es que no es tan invisible. O sea, hay que intervenir en las cosas para poderles dar una solución. Esto es responsabilidad no solamente de las familias, sino responsabilidad pública. No paramos de ver noticias sobre el aumento de la criminalidad, el aumento de la violencia entre gente muy jovencita, y investigando para el capítulo me he enterado de la figura del llamado agente tutor, que es un miembro de la policía local especializado en prevención y protección a menores. Sus características principales son la proximidad, la integración y la mediación en el entorno del menor y su familia. O sea, es una figura importante. ¿Qué pasa? Que hacen falta recursos públicos. Por poner un ejemplo, aquí en Madrid, el gobierno de Martínez Almeida, este que hemos defendido hace un rato, prometió impulsar esta figura en 2019, pero la realidad es que, por ejemplo, en Carabanchel hay un agente para 1.500 adolescentes. Wow. En Puente de Vallecas, 1 por cada 1.200, está más o menos la ratio, está como el pediatra de Vallecas también, que hay 1 para 6 millones. Y justo estos distritos cuentan con las cifras más altas de absentismo escolar. Y por lo tanto, pues es que eso tiene que ver con exclusión social, marginalización, gente que tiene menos recursos. O sea, la violencia entre menores no es que estén jugando muchísimo a los videojuegos, que también no es que le estén naturalizando porque en los móviles ven barbaridades, que también un chaval no se pone a apuñalar a otro porque ha estado jugando un videojuego o porque ve en el móvil determinadas cosas, sino porque no hay nadie que prevenga y anticipe esa situación en su entorno y con el que se sienta seguro. Claro, y mucho más allá de las bandas o de los pandilleros que en muchas ocasiones se han pues limitado a estigmatizar con mayor, con menor motivo, pero que se ha señalado mucho, hay algo que tú estás comentando que es tal cual, tía, que es qué pasa en los barrios. O sea, en los barrios al final, si tú no tienes, pues evidentemente una estructura en tu vida personal, pues tú llegas a sitios donde te dicen, para ser el guay, o sea, quiero decirte que nos ha pasado a todos, a que no haces no sé qué, a que no haces no sé cuántos, a que no le quitas ese balón a ese niño, y del balón a que te vendan un pollo de cocaína, pues solamente tienen que pasar unos años y un margen suficientemente amplio de desatención para que eso se produzca. ¿Sabes a lo que me refiero? Y un miedo que se mete a toda la población, porque esto es un círculo vicioso. O sea, te criminalizas tú porque te criminalizan muchas veces. Yo he escuchado, cuando podía subir escaleras, vivía en el distrito de Ciudad Lineal, y he escuchado la alarma constante de las bandas latinas, no puedes ir por ninguna parte. Jamás las he visto, francamente. Pero aún así, como es algo que está muy presente en los medios y como tenemos además una voz autorizada y que nos ha gustado mucho, vamos a tirar unos minutitos del programa con esto, y yo creo que os va a encantar esto. Pues mira, Nerea, como a nosotras nos gusta mucho lo que es el trabajo de campo, saber las personas que están precisamente en primera línea, trabajando desde la investigación, desde la educación, contamos con María Oliver, hoy precisamente investigadora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona dentro del proyecto Youth Lab, autora también de Latin Queen, Ascenso, Caída y Renacer desde el corazón de una banda, y bueno, además ella perteneció a los Latin King y Queens de Madrid a principios de los 2000, los inicios de la banda. María, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí, muchas gracias. Gracias a ti por prestarte, por estar con nosotras. Cuéntanos un poco exactamente en qué consiste esto de Youth Lab, o sea, ¿qué estás investigando? Pues os cuento. Youth Lab es como un proyecto que nace, es un proyecto que nos da la Universidad Pompeu Fabra
para poner en práctica los resultados de una investigación previa en la que yo he estado trabajando durante 5 años como investigadora local en Madrid, que era el proyecto Transgang y que dirige Carles Feixa, y que lo que hacía es investigar en 12 ciudades del mundo qué sucede con estos grupos que en España venimos a llamar bandas latinas en general, aunque no nos gusta mucho ese término. Y ahora, con esto que hemos ido aprendiendo, vamos a intentar aterrizarlo y poner en práctica, sobre todo, cuestiones de prevención, ¿no? De trabajo con los jóvenes, que no es necesariamente lo que se suele entender por sacar a un chaval de una banda, sino trabajar desde las entidades públicas y desde las entidades, asociaciones, educadoras de calle y demás, que trabajan con jóvenes en la prevención de la violencia. Entonces, ahora estamos un poco, JobLab está aterrizando esta especie de... No me gusta llamarlo consultoría, pero bueno, desde la universidad se trabaja un poco en términos de ahora pon tus resultados en forma empresa, entre comillas, y lo que hacemos es un poco ahora cómo vamos a aportar a la sociedad, cómo le vamos a devolver a la sociedad todo esto que hemos estado aprendiendo durante los últimos 5 años. Y es trabajar un poco en ese sentido ahora. El programa de hoy está dedicado a la violencia en general, que está ocupando titulares estas últimas semanas, sobre todo el aumento de la violencia entre la gente joven, de la violencia sexual también. Y automáticamente en prensa, en prensa de derechas sobre todo, se relaciona violencia con bandas y con bandas latinas. Has dicho que no te gusta demasiado el término de banda latina. ¿Es estigmatizante, es exagerado o es real? Porque cuéntanos cómo estamos manejando ese concepto. Bueno, a ver, es un concepto, yo entiendo todas las partes, ¿eh? Pues entiendo que si tú consideras, o al principio sobre todo de los 2000, cuando llegan a España estos grupos, son grupos que están formados mayoritariamente por personas latinas, ¿no? Bueno, pues al final haces la relación más simple, ¿no? Que son bandas y gente latina, pues bandas latinas. Como yo sé que en este programa nos gusta mucho esto de desmontar todo lo que viene de Estados Unidos, ¿no? Lo que más. Estas bandas también vienen de Estados Unidos. Es decir, no nacen en América Latina y llegan a Europa, ¿no? Al sur de Europa, porque en Italia también hay bastantes de estos grupos, sino que nacen en Estados Unidos y realmente lo que reproducen y lo que representan es ese estereotipo de la banda estadounidense. O sea, todo esto que hemos visto en 1000 películas, estilo Gangs of New York y demás, es el origen y de donde estos grupos cogen las referencias. O sea, es una reproducción de las bandas de gángsters, por así decir, pero entiendo que tiene un carácter reaccionario a el racismo, ¿no? O bueno, pues un poco el estar en los márgenes de una sociedad. O sea, ¿cómo se accede a esta banda? ¿Por qué nacen estas bandas? Y sobre todo, ¿cuáles son los factores de acceso principales a estas bandas? Pues girando completamente, o sea, dándole la vuelta a 360 de dónde van y a dónde vienen, ¿no? Al final, el origen también es la violencia, ¿no? La violencia que sufren, en este caso, las personas latinas, las personas migradas, chicanos, puertorriqueños, dominicanos, en Estados Unidos, pues a raíz eso de que empiezan a convertirse en poblaciones con ya una presencia reseñable. Y tenemos primero, esto, por eso os decía lo de Gangs of New York, ¿no? Porque tenemos lo primero, muchas bandas de blancos, que esas no son bandas nunca, por lo que sea, las que forman personas blancas, y muchas bandas de afroamericanos. Y entre medias, las personas latinas en ese momento, que son las que menos organización tienen, porque tal vez son las que más tarde han llegado a ese contexto. Y entonces, ¿cómo se organizan? Pues del mismo modo, ¿no? Nos vamos a juntar y nos vamos a defender. Y esto siempre hay que valorarlo porque al final toda violencia, por lo menos toda con la que yo me he encontrado, menos la violencia hacia las mujeres, se suele justificar como defensa. Entonces hay una línea muy delgada entre nos organizamos para defendernos y que al final sentirte fuerte cuando te defiendes te acabe generando una posibilidad de ser tú quien haces daño. Pero ese origen, ese primer origen, está en me defiendo de quienes me están agrediendo y defiendo a mi gente, a mi familia, a la gente de los barrios. Y se genera un movimiento que a principios de los 90 en Nueva York tiene todas las trazas de convertirse en un movimiento social e incluso político al estilo de las Panteras Negras. O sea, en los 90, en el caso de los Latin Kings, están sacando a la calle a miles de personas de origen latinoamericano organizadas y organizándose en defensa de los derechos de estas personas. ¿Qué sucede? Que siempre hay una línea muy delgada entre lo que es un movimiento social, organizado, y la parte más de la calle, más de banda, y siempre se han movido en ese equilibrio. O sea, tienen las dos partes,
Lo que sucede es que se está alimentando más a una o se está alimentando más a otra y en diferentes momentos crece más la parte social o crece más la parte más ganga, ¿no? Más de banda de la calle. Claro, sobre todo es violenta y es agresiva cuando el sistema, cuanto más racista es el sistema y cuanto más empuja a los márgenes a esas personas en el contexto estadounidense, estabas explicando. Entiendo que en el contexto español tiene orígenes muy parecidos. Gente que necesita un sentido de pertenencia, que necesita organizarse y que en un momento dado se convierte en violenta, ¿no? Utiliza la fuerza. Tráenos un poco al contexto español, cómo eran los 2000 cuando tú misma perteneciste, que lo puedes contar en primera persona, a los Latin Kings. Pues los 2000 son ese momento en el que empieza a llegar mucha gente, sobre todo, o sea, viene bastante gente de Colombia, de Perú y muchísima gente de Ecuador, porque la situación en Latinoamérica, en estos países en concreto, Ecuador ha tenido un corralito en el 98, 99 y la gente se ha quedado sin ahorros, sin futuro, Habían empezado a venir madres, sobre todo madres, que son al final las que han sido las trabajadoras del hogar, ¿no? Y de los cuidados y que siguen siendo y que afortunadamente ahora se empiezan a organizar también ellas para defender derechos, ¿no? Y en este principio de los 2000 lo que cambia es que empiezan a llegar jóvenes que ya son mayores de edad y que están migrando solos a buscarse la vida, ¿no? Entonces, creo que socialmente son como percibidos como mucho más amenazantes porque son jóvenes que van, pues como va un chaval joven por la vida, por lo general, y comiéndose el mundo, ¿no? Y yo pongo mi música y hago ruido y la gente me ve, son llamativos, visten diferente, se juntan y entonces se les machaca mucho a nivel, Pancho, Machu Picchu... Machu Picchu se utiliza... Machu Picchu es de Aida, ¿no? No, claro. O sea, es que esto viene muy así. Y después, hablando de violencia simbólica. O sea, Machu Picchu es el ejemplo de violencia simbólica totalmente. espectacular. De hecho, es el primer ejemplo que yo pongo todas las veces cuando hago las sesiones en los institutos y todo el mundo sabe quién es. Claro. Y yo estoy trabajando con chavales de 12, 13 y 14 años, ¿eh? Y si no es Machu Picchu es Parrales y si no, pero todo el mundo tiene una idea del latinoamericano del que nos reímos en la tele, hasta ahora todavía. Y luego las dificultades pues, para encontrar trabajo, para que te paguen una vez has encontrado un trabajo, porque como estás ilegal, pues ahora no te voy a pagar y si quieres ve y denuncia. Entonces, para encontrar vivienda. Eso es violencia también. Claro, para que cuando tú coges y llamas por teléfono efectivamente a una agencia inmobiliaria, en cuanto sienten que es un acento no neutro, ¿no? Por así decir, castellano no neutro, te dicen no, pues adiós. Total. ¿No? Entonces todo eso lo está viviendo gente con la que yo me relaciono porque, pues porque han llegado al sitio donde yo vivo, están en mi entorno y me llaman mucho la atención, a mí también. O sea, una chica de 18 años que ve a estos chavales y que también les llaman mucho la atención. Son la gente de la que me hago amiga y estás viendo día a día todo este tipo de cosas, ¿no? El que no llega a eso, que después de un mes en la obra ahora me han dicho que no me pagan y que me largue, el que no encuentra casa y al final en el mismo piso vivimos 20 porque ya que tenemos un piso, ¿cómo vamos a dejar a un solo compañero durmiendo en la calle? Es decir, toda esa violencia que también se recibe, pues al final genera mucha rabia. Asociativa. O sea, claro, vamos a juntarnos y vamos a ayudarnos en esto, ¿no? Exacto. Y en cuanto empecemos a conseguir papeles, intentamos ayudar a los demás y si me puedo poner un pequeño negocio que de trabajo a 2 o 3, pues me lo pongo y si... Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y si yo tengo algún contacto institucional, algún contacto que me pueda servir para que me ayuden a que... Todas estas cosas también están pasando, siguen pasando detrás de las bandas. Pero esto no genera titulares, pero estas redes de apoyo que se van tejiendo también es lo que sucede con esas agrupaciones. Añadido a todo esto, de pronto el término, ¿no? Por parte de, por parte de las instituciones, ilegal. Claro. Ilegal. Hagas lo que hagas, eres ilegal, ¿no? O sea, quiero decirte, si estás echando un cable a un compañero, si estás haciendo una red de cuidados o una red de alimentos, tu banda es ilegal. Bueno, al final de pertenencia, de juntarte con peña que entiende tu propia situación en los 2000, porque eran criaturas solas, ¿no? Adolescentes solos, y ahora por un racismo bestial también contra la segunda generación. ¿Te parece mesurado el tratamiento de los medios hacia las bandas latinas, tú que conoces, con la realidad de las bandas latinas? ¿Son tantas? ¿Son tan peligrosas? No, a mí me parece que está sobredimensionado desde los medios. Y lo que sucede además es que, primero, yo no le quito nunca ningún tipo de hierro a la violencia que se comete, ¿no? En torno a estos grupos, a estos enfrentamientos. Luego hablamos un poco más de eso. Pero es desmesurado la presencia mediática que tienen, ¿no? Yo no tengo los números,
pero el año pasado estuve en un foro sobre ciudades más amigables con la infancia y demás, y el número que se dio de atropellamientos alrededor de los centros escolares y de niños muertos en el entorno del cole porque les ha atropellado un coche. Yo tengo 3, me paso la vida de cole en cole y tengo claro que... Pero esa cifra no la has visto en medios nunca, jamás. ¿No? Y es una persona que va despistada y le pega un meneo a un crío, ¿eh? Estamos hablando de esto. Pero en unos números, claro, voy despistada, aparco mal, voy corriendo porque tengo mucha... De eso no... Esto es por poner un ejemplo, ¿no? De este tipo de cosas, no, de esos números no los damos. Y no significa que sea menos importante lo otro. Significa que tanta presencia mediática, además, lo que hace es como un efecto llamada. Entonces le damos mucha relevancia. Estamos montando hemos montado hace muchos años ya una moda en torno a esto. Y dices, ¿y cómo se visten? ¿Qué colores van? ¿Cuáles son los signos de estos? ¿Cuáles son los signos de...? Lo hemos exotizado un poco. Y desde la mirada de zoológico que hablábamos antes un poco te estás acercando porque ya está el apellido latino en todo esto, ¿no? Yo, de hecho, que he vivido en Tetuán 7 años, pues fíjate, ahí vivía al lado de lo que llamaban la calle más peligrosa de Europa, que era la calle Topete. Siempre he ido ahí a todas las horas, o sea, quiero decirte, jamás he tenido esa sensación. Cierto y verdad es que, claro... gente negligente hay en todas partes y puedes caer en una banda como puedes caer, pues hijo mío, en el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre cuando hay gente que es agitadora de violencia dentro de esas bandas? Porque sí que es cierto que bueno, pues un poco investigando, hay algunos procedimientos de integración en estas bandas, a lo mejor no al inicio, pero sí en 2010, no sé si me explico, que tenían una serie de requerimientos. Es decir, nosotros te cuidamos, tú vente con nosotros, si tus padres, si tu colegio, si tu familia, si tú no sé cuántos están en esta situación, tú te puedes venir con nosotros. Ahora bien, una vez te vienes con nosotros, ¿qué es lo que tú tienes que entregar como menor vulnerable, con el córtex sin cerrar y con una serie de características de madurez propias de tu edad? Todo esto es como yo con los chavales utilizo mucho no sé, que es un dicho, no sé exactamente de dónde viene, yo lo habré cogido de redes sociales, casi seguro, ¿no? Pero es como que dentro de cada persona viven, ¿no?, 2 espíritus, el bueno y el malo, y el que al final quien vence, ¿no? Que siempre están librando una batalla y gana el que alimentes. Y aquí está sucediendo un poco esto, y sucede esto en muchos lugares, pero en Madrid, en este caso, sucede esto, y tenemos la comparativa con lo que sucede en Barcelona. En Barcelona, en el 2006, 2007, 2005, se está alimentando la parte asociativa. Y se está diciendo, tenéis todas las posibilidades de integración y todas las posibilidades de existir sin que se os persiga como agrupación, siempre y cuando tengáis claro que hay unas normas de convivencia que no se pueden romper y la violencia es una línea roja. Y allí tiran para allá. Aquí se les dice, te voy a perseguir, te voy a encarcelar, te voy a perseguir y te voy a encarcelar, y hasta que no quede ni uno solo, no vamos a parar. Pues 23 años llevamos. Entonces, cuando tú estás dejando, lo que ha pasado aquí es que hemos dejado que los elementos más disruptivos, más violentos, más conflictivos, sean los que se hagan cargo. Porque a los que estaban intentando hacer otra cosa te los has ido quitando de en medio. ¿Cómo? Claro. Con la persecución, porque yo cuando salí de la cárcel, la Universidad Autónoma de Madrid también estaba haciendo un proyecto tratando de llevar algo similar a lo que estaba pasando en Cataluña. Y yo lo intenté una temporada, estuve tratando de trabajar allí con la universidad y ver si podíamos, porque había una parte importante del grupo de Latin Kings y Queens que querían seguir ese mismo camino. Pero son palos en la rueda todo durante 2 años, y entonces ¿tú qué haces? Tú te retiras, porque dices, yo no voy a volver a la cárcel. O sea, yo no quiero volver a la cárcel, esto no va a ir a ninguna parte, y al final nos están persiguiendo, nos filian nos han filiado en una salida, en la salida de la Universidad Autónoma de Madrid, después de haber ido allí a hacer un evento, ¿no? Entonces te han pedido los papeles, que te piden los datos. A la policía te pide los papeles, el carné o lo que sea, ¿no? En la calle o donde sea. Entonces, tú te vas retirando. Y lo que va quedando es quien dice, ¿ves cómo con esta gente no se puede hacer nada? ¿Ves cómo nos odian? ¿Ves cómo solo nos tienes a nosotros? ¿Ves cómo? ¿Ellos cuando te salen te persiguen? O sea, quiero decirte, por ejemplo, ¿te puede afectar el hecho de conceder entrevistas o de decir cómo funcionan por dentro ciertas estructuras o de dar nombres y apellidos? A ver, yo nunca doy nombres y apellidos, por ejemplo, porque pues a quien se conoce ya se lo conoce mediáticamente porque está en todas partes y porque lo estuvo en su momento. Y yo nunca doy nombres y apellidos de nadie porque no es mi trabajo, ¿no? Eso, en todo caso, es trabajo de la policía. Hay gente que se molesta. Bueno, yo siempre digo lo mismo. O sea, no estoy diciendo nada ni que no sea verdad, ni
ni que no se conozca, depende de dónde mires, ¿no? Pero bueno, hay gente que se molesta, pero en general no. En general no se suele perseguir a alguien cuando se sale, o no se solía hacer antes. Se permitía una retirada normal. Bueno, tú te marchas, estás a tu bola y no hables de nosotros en general, es decir, no cuentes nuestras interioridades y demás, pero eso como lo de ir dejando a los elementos más disruptivos al cargo, eso ha ido cambiando. Porque quienes están cada vez más presentes y al cargo de los grupos son gente más violenta, gente que lo que está utilizando es el nombre del grupo para otros fines. Exactamente, ya sin ningún tipo de carácter social, simplemente para sus propios fines. Y claro, esa gente quiere a cuantos más chavales y cuanto más jóvenes cerca, porque al final lo que estás es eso. Lo que tienen son minions alrededor, peones. Sus propios fines que pueden ser... el trapicheo de drogas... prostitución de menores, de niñas, esto lo hemos visto también en medios alguna vez. O sea, en Madrid ahora mismo ya creo que llevamos por lo menos un par de detenciones que se hayan sabido de chavales de miembros o parecían miembros de o los Dominican Don't Play o los Trinitarios que estaban prostituyendo a menores. Niñas que en algunos casos han escapado de un centro de menores o chicas que han conocido en la calle o en los institutos, porque hay... No quiero dejar de decir un componente de masculinidad brutal detrás de todo esto. Claro. Y es lo mismo, es el elefante en la habitación. Estamos dándole todo el rato vueltas a la violencia de las bandas en este caso, pero todo eso no se habla. ¿Por qué? Porque en el momento en que toques lo masculino... Ya la fratria empieza a funcionar. Exactamente, claro, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero a esas chicas que alguien está prostituyendo, otras personas las están violando. Claro. Y estos chicos que no han tenido ningún manejo emocional nunca, que no han tenido ninguna gestión de sus emociones y que han crecido sabiendo que los hombres tienen que ser de esa manera, ¿no? Que no lloran, que son fuertes, que son violentos, que pueden con todo, que todo eso también está detrás de la construcción del arquetipo del pandillero. Un tío que tiene que ser duro, más chulo que nadie, porque así es como son los chicos, así es como los chicos les gustan a las chicas. Y es una construcción de la masculinidad que no estamos sabiendo... Es el jarabe perfecto, cómo se junta masculinidad y violencia. Antes Totalmente. Hemos hablado de Rita Laura Segato, precisamente hablando de la pedagogía de la crueldad, ¿no? De Total. cómo las jerarquías en la masculinidad tradicional y tóxica se construyen muchas veces alrededor de la violencia. No es algo natural, sino que es algo aprendido. Claro. Y entonces, ¿qué papel tienen las mujeres en estas bandas? Si es que tienen alguno, tienen cierta complicidad, van por su lado. Tienen dos. Bueno, por ejemplo, mi caso es particular porque los Latin Kings son Latin Kings and Queens y las mujeres sí que son miembros del grupo. Y son miembros de pleno derecho en casi todos los sentidos, ¿no? Luego con, techo de cristal que está fuera y está dentro también, pero a estas alturas ya hay mujeres que han estado dirigiendo, ¿no? Y que han estado, de hecho, trabajando incluso desde entidades sociales y haciéndole como de puente al grupo para llevarles más hacia lo social, ¿no? Incluso en estas temporadas o en estos lugares en los que se ha trabajado y se ha alimentado la parte más social del grupo, ha habido una parte importante del liderazgo del grupo que han sido mujeres cuidando del grupo en ese sentido y diciendo vámonos por este lado porque por el otro nos estamos haciendo daño, nos están haciendo daño y por aquí, en esta parte, sí que podemos llevar a cabo ciertos principios que son los que tenía el grupo y que esta gente nos va a ayudar. También son la cara amable, ¿no? Muchas veces se ponen mujeres al frente de procesos públicos o de procesos sociales porque parece que son menos amenazantes. Pero luego están estos otros grupos que, por ejemplo, en Madrid ahora tienen más presencia, que son los DDPs y los Trinitarios, y bueno, Fortitude y Black Panthers y otros grupos que se han ido como organizando alrededor, que no aceptan mujeres miembros, por lo general hay alguna excepción que se ha masculinizado completamente, o sea, ellas hablan de sí mismas como yo soy como los hombres o a mí me tratan como un hombre más. Es decir, no, el respeto se gana pareciendo un hombre. Y esto es súper interesante. Buscar la complicidad del jefe. Eso es fatal, exactamente, claro, ¿no? Ser la cómplice necesaria, ¿no? de este tipo de sistemas. Porque por lo demás son mujeres que se organizan en torno a estos grupos, incluso a veces hacen sus propias bandas de mujeres que orbitan en torno a uno de esos grupos. Pero en general, pues están bastante señaladas desde los propios grupos como aquellas a las que se puede respetar y aquellas a las que se puede utilizar
para que te respeten, ¿qué tienes que hacer? No hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Tú no puedes acostarte con 2 tíos que se conozcan. Por Dios, ¿dónde vamos? No puedes tener eso, pues parejas sexuales distintas, o no puedes, por ejemplo, eso, pues tener una pareja y después tener otra dentro del mismo grupo. Es decir, tú, para hacerte respetar, es una concepción súper mariana, ¿no? de este tema, o todas vírgenes o todas putas, ¿no? Y dentro del grupo también existe esa concepción, y luego son, bueno, las madres de sus hijos, pero no se merecen más respeto más allá de esas posiciones de o muy idealizadas o no sirven para nada. María, qué interesante todo lo que nos estás contando, y sobre todo también qué interesante la labor que hacéis en los centros escolares. Hemos mencionado antes los educadores sociales, o bueno, pues esta especie de figuras, ¿no?, de ayuda dentro de ciertos barrios, pues para los menores. ¿Nos tiene que preocupar ahora mismo la violencia de los chavales? O sea, al margen de su origen, su nacionalidad o su barrio, ¿hay un incremento de la violencia? ¿A qué se puede estar debiendo este incremento? Y sobre todo, y más importante, ¿cómo estáis tratando de poner una solución, o hacia dónde está el foco de erradicarla? Pues estamos trabajando, queremos trabajar desde la prevención, que debería empezar, consideramos, antes de los institutos. Desde luego, las figuras de profesionales de la educación de calle son fundamentales, y ojalá tuvieran la relevancia que deberían tener, porque la cuestión es que es una profesión muy vocacional y muy precarizada. Entonces, lo que nos sucede con este tipo de personas es que cuando consiguen vincular con los jóvenes de sus entornos, que son una figura muy necesaria por eso, porque están en la calle, porque conocen por dónde se mueven los chavales, porque muchas veces son la única figura adulta a la que acuden con confianza. Les cuentan cosas que no se cuentan en casa, o que no cuentas en el instituto, o que no cuentas en ninguna parte, se la cuentas a tu educadora o a tu educador, porque es alguien, eso, pues con una cercanía de edad a ti, más que la de tu familia, más que la de tu madre o tu padre, más que con menos autoridad que lo que es el profesorado. Pero ¿qué sucede? Que si tú vinculas con un grupo de educas que están en tu barrio y el año que viene ya no están, porque ha cambiado el proyecto, porque hay un recorte, porque ahora ya no llegan, porque ahora, pues al final tú lo que vas haciendo, los chavales lo que van haciendo es dejar de vincular. Porque total, ¿para qué me voy a volver a contarle otra vez a esta mujer toda mi vida si se va a ir pasado mañana, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer todo ese trabajo, hay que prevenir. Yo pienso que es que en general no sé si hay un incremento de la violencia, pero sí hay una normalización a muchos niveles de la violencia. Y claro, esto también se refleja, o sea, cada vez tenemos más normalizados unos estándares de violencia. Es lo que pasa con las chicas, con la pornografía, con la cuestión de la violencia de género, que salió el año pasado un estudio del Reina Sofía que daba susto, ¿no? Como los chavales de repente cada vez consideran menos cosas violencia de género, ¿no? Hemos llegado a un punto y ahora otra vez para abajo todo. Eso son exageraciones, y ya la violencia de género solo es si la matas prácticamente. Y son gente muy joven, y están acostumbrados a imágenes muy duras. El otro día en el telediario había una escena, no recuerdo dónde era, de una chica arrastrando el pelo a otra, una pelea brutal, y todo lo que había alrededor, o sea, tardaron en separarlas mucho, todo lo que había alrededor eran chavales y chavalas grabando y jaleando. Sí, totalmente. Y eso es como, o sea, siempre ha habido peleas en los institutos, siempre ha habido peleas pero claro, es que ahora las vemos todas. Claro. Y eso contribuye, o sea, claro, porque la violencia te la llevas al móvil, y el móvil te lo llevas a casa. Y el móvil es el alimento que se come tu cerebro todo el rato. Totalmente. Claro. Entonces son escenas que tú estás normalizando. Y cuando antes era una cosa novedosa o una cosa rara, porque vi una pelea hoy en la puerta del instituto y ahora de repente es eso, la estás reproduciendo, se la estás mandando a tus compañeros, si te ha pasado a ti, todo el mundo está viendo cómo te pasa, lo que te han hecho, y todo eso sí que va... Yo creo que por lo menos nos va anestesiando ante la violencia. Cuando tú tienes el estándar de la violencia, y esto otra vez, sin querer justificar absolutamente nada, al principio de los 2000 la gente se daba puñetazos en la puerta de la discoteca, y los chavales de bandas incluso se peleaban, también por una cuestión mucho más de estar borrachos y de encontrarse por la calle y cosas así. Que de la banda en sí, o de ser un bandillero. La filosofía de mi banda o de la tuya. Hasta que a alguien se le empieza a ocurrir sacar una navaja y después un cuchillo, y ahora ya son machetes, y alguien está viendo la forma de encontrarse un arma de fuego, y va creciendo. Entonces, claro, si es la misma, pero cada vez si es la misma cantidad, pero cada vez es más intensa, más fuerte, pues también tenemos un problema. Por eso, porque tenemos chavales que están muriendo, o sea, de un lado y del otro lado,
y en general entre ellos, ¿no? Que también parece que, bueno, se lo puedes ver desde fuera porque se están matando entre ellos. O eso pensamos. Ellos somos nosotros también, somos conciudadanos, no se puede entender como algo externo que está ocurriendo fuera de la sociedad y sobre todo el relato que hay en los medios es súper estigmatizante cuando, por ejemplo, en el apuñalamiento, hablábamos antes de Jerez, fue en Jerez, no trascendió la nacionalidad, el origen del autor, porque era un chaval español, ¿no? Esto pasa constantemente todo el rato. María Oliver, nos ha encantado hablar contigo. Hemos pasado súper de puntillas por el tema de la cárcel, porque has dicho, cuando salí de la cárcel con una naturalidad, nosotras hemos hecho, pues bueno, es que no tenemos aquí 4 horas de podcast por el momento, pero quien quiera saber más, mejorcitas, pues os podéis leer Latin Queen, Ascenso, Caída y Renacer desde el corazón de una banda, y ya saberlo todo de ti, académica, investigadora, ex Latin Queen. Muchísimas gracias, María. Gracias a todas las que estáis en la pecera todos los días, a mi compi del alma, Inés Hernán, y vosotras os esperamos la semana que viene con el listón altísimo. Es que esto es insoportable casi. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues ya no lo sé, Nerea, pero a ver, cosas no paran de pasar, también te tengo que decir. Eso es una realidad. Sí. Exacto, hay mucho polvo en esta oficina. A la besitos, majas. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.